Solía creer que el amor era inquebrantable, que la confianza era la base de todo matrimonio y que el respeto era la promesa no dicha entre dos personas que juraron apoyarse mutuamente. Me equivoqué. Mi nombre es Damon Cole, y esta es la historia de cómo la traición me forjó en un hombre que nunca pensé llegar a ser. Hace 5 días, estaba en mi cocina, con el iPad de mi hija Sofía en la mano, mirando un grupo de chat que nunca debí ver. Mi esposa Juliette, su hermana Tessa y su madre Cassandra lo habían llamado solo familia, pero los mensajes dentro no tenían nada que ver con el amor o la unidad. Él es un pusilánime, había escrito Juliette. No hará nada, añadió Tessa, seguido de una serie de emojis de risa. Vacía sus ahorros mientras puedas, aconsejó Cassandra. Nunca se defenderá. Al principio, no quería creerlo. Mi propia esposa, mi propia familia. Pero los mensajes se remontaban años atrás, burlándose de mí, menospreciando mis sacrificios, ridiculizando mi confianza. El amor no es más que estupidez ciega. Se reían. Se burlaban de cómo rechacé un ascenso para pasar más tiempo con Sofía. Bromeaban sobre cómo nunca cuestioné las llamadas renovaciones del hogar de Juliette, que, como pronto descubrí, eran en realidad fines de semana, en spas de lujo, compras extravagantes y algo mucho, mucho peor. Debería haberme ido en ese momento. Debería haber llamado a mi abogado, empacado mis cosas y haberme marchado. Pero algo dentro de mí se rompió. No solo me iba a ir, iba a hacer que pagaran, porque durante años había sido el buen tipo, el hombre callado, confiable y confiado, aquel que pensaron que podían manipular sin consecuencias. Nunca se detuvieron a preguntarse qué pasaría si ese hombre tranquilo y paciente descubriera la verdadera ira. Esa noche, mientras Juliette dormía a mi lado, me quedé despierto, mirando al techo, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Ya no sería su tonto. Les mostraría exactamente lo que significaba traicionar a un hombre que les había dado todo. Y cuando terminara, se arrepentirían de cada risa, de cada dólar robado y de cada mentira. 2 días después, Sofía me miró mientras comía su cereal, su voz inocente cortando mis pensamientos. «Papá, ¿por qué viene el amigo de mamá cuando no estás en casa?» Todo mi cuerpo se tensó. ¿Un amigo? ¿Qué amigo, cariño? Zrenia, pregunté con cuidado. Ella inclinó la cabeza. El hombre alto. Tiene un anillo como el tuyo y el de mamá. Viene cuando estás en el trabajo. Siempre le trae café y hablan en su habitación. A veces se ríen. Escuché que mamá lo llamaba Theo, o algo así. Theo. Un solo nombre. Y con él, la última ilusión que tenía sobre mi matrimonio se hizo añicos. Theo Ross, mi mejor amigo. Habíamos crecido juntos. Él me había presentado a Juliette. Había estado allí en cada hito, cada celebración, cada dificultad. Recordé la forma en que Juliette lo miraba, el cambio sutil en su lenguaje corporal, cómo siempre parecía más viva cuando él estaba cerca. Antes no le había dado importancia. Ahora todo tenía sentido. No solo se había estado burlando de mí a mis espaldas, sino que también había estado durmiendo con mi mejor amigo. Una fría y oscura ira se enroscó dentro de mí. No iba a gritar, no iba a llorar, iba a observar, y cuando llegara el momento adecuado, iba a quemarlo todo hasta los cimientos. Ese mismo día, mientras Juliette estaba fuera, coloqué una cámara oculta activada por movimiento en la sala, su lente discretamente escondida detrás de un jarrón decorativo. Juliette había pasado años subestimándome. Pensaba que era demasiado ciego, demasiado débil, demasiado confiado. Nunca imaginó que lucharía. A la tarde siguiente, mi teléfono vibró con una alerta. Movimiento detectado. Toqué la pantalla y allí estaba. La camioneta plateada de Theo estacionándose, él caminando por mi puerta principal como si le perteneciera. Y luego Juliette, riendo, besándolo, llevándolo hacia nuestro dormitorio. Vi las imágenes en un silencio frío y distante. Durante 2 horas, se quedaron en la habitación donde alguna vez habíamos hecho el amor, donde alguna vez habíamos soñado con un futuro juntos. Luego, Theo salió, arreglando su camisa, pasando una mano por su cabello. No parecía culpable. Parecía victorioso, como si hubiera robado algo que era mío. Ese fue el momento en que decidí que no solo los expondría, sino que los destruiría. Y cuando terminara,
No solo me perderían a mí, sino que lo perderían todo. Esa noche, escuché a Juliet hablando con su madre por teléfono. Él nunca me confrontará. Se rió. Finalizaremos todo la próxima semana, una vez que obtengamos su bono. Luego le entregaré los papeles y me quedaré con la casa. ¿Qué va a hacer? ¿Clavarme? Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en mis palmas. Pensaban que me tenían. Pensaban que era demasiado débil, demasiado patético, demasiado pusilánime para defenderme. No tenían idea de lo que se avecinaba. La oportunidad perfecta llegó cuando Cassandra me invitó a una cena familiar. Cada mes organizaba una en su enorme y ostentosa casa, un lugar que gritaba riqueza pero que se pudría con secretos debajo. Juliet, Tessa y Cassandra estarían allí. Theo también, y ese sería el lugar donde atacaría. Organicé que Sofía se quedara con una amiga. Reuní cada pieza de evidencia, los mensajes, las fotos, los registros financieros. Luego contraté a un mensajero. Tenía sobres preparados, cada uno etiquetado con un nombre. Dentro, cada verdad fea e innegable. Cuando llegué a la gran casa de Cassandra, me recibieron con sonrisas falsas. Juliet me besó en la mejilla como si no estuviera a punto de destrozar mi vida en unos días. Theo me sonrió desde el otro lado de la sala, relajado, confiado. No tenían idea de que estaban al borde de su propia caída. Mientras nos sentábamos a la mesa, Cassandra levantó una copa. «Por la familia», dijo. Dejé que una sonrisa lenta se curvara en mis labios. «Sí, por la familia». Y luego puse los sobres sobre la mesa. «Antes del postre», dije, «tengo algo que compartir». Uno por uno los abrieron. Uno por uno, sus rostros se desvanecieron de color. Y luego estalló el caos. El silencio. Algo raro y extraño en la lujosa mesa de Cassandra, donde el aire solía estar cargado de condescendencia, chismes y arrogancia apenas velada, ahora era sofocante. La verdad había sido liberada, y se estaban ahogando en ella. El rostro de Juliet estaba pálido como un fantasma, su respiración entrecortada mientras sus manos temblaban sobre las páginas de evidencia. A su lado, Tessa se había quedado rígida, escaneando los documentos como si su fuerza de voluntad pudiera alterar las palabras impresas en ellos. Cassandra fue la primera en recuperarse. Sus labios se curvaron. Sus ojos se estrecharon con una autoridad practicada, como si fuera una reina regañando a un súbdito desobediente. «Damian», comenzó, su voz con un borde de calma forzada. «Esto es increíblemente inapropiado. Cualquier malentendido, ahórratelo». Mi voz cortó el aire como una cuchilla. Ambos sabemos que esto no es un malentendido. Juliet dejó escapar un aliento tembloroso, finalmente hablando. «Damian, yo...» «Cállate», le espeté. Ella se estremeció. Nunca le había hablado así antes. Nunca había alzado la voz. Nunca le había mostrado mi ira. Y esa era exactamente la razón por la que nunca me había temido. Hasta ahora. Cassandra inhaló bruscamente. «No le hables así a mi hija». Me volví hacia ella, mis labios retorciéndose en una sonrisa fría. «¿Te refieres a tu hija, que me ha estado robando? ¿Tu hija, que se ha estado riendo de mí a mis espaldas durante años? ¿Tu hija, que se ha estado acostando con mi mejor amigo?» Theo, que había permanecido inquietantemente callado hasta ahora, finalmente habló. «Damián, hombre, solo escucha». Me giré hacia él tan rápido que él retrocedió físicamente. «Tú», dije, mi voz baja y peligrosa. «Tienes exactamente 5 segundos para explicarme por qué sigues respirando en este momento». El color se desvaneció de su rostro. Juliet se levantó de su silla, interponiéndose entre nosotros como si pudiera protegerlo de mí. «Damian, por favor, podemos hablar de esto». Dejé escapar una risa oscura y sin humor. «Hablar». Sacudí la cabeza. «Pasamos el punto de hablar en el momento en que decidiste escupir nuestros votos». Sus labios se separaron. Su garganta se movió al tragar. Me miró como si ya no me reconociera. Y entonces me di cuenta. No era solo que me había traicionado. Era que nunca había creído que tuviera la fuerza para luchar. Siempre había pensado que lo aceptaría, que me rendiría y dejaría que me quitara todo. Nunca había esperado que fuera capaz de este nivel de venganza. Me había subestimado, y ahora estaba aterrorizada. La respiración de Theo era irregular, sus dedos agarrando el borde de la mesa como si fuera lo único que lo mantenía de pie. «Damian, mira».
No lo dejé terminar. Metí la mano en mi chaqueta y saqué un montón de documentos. Estados de cuenta bancarios, historiales de transacciones, papeles firmados. Los arrojé sobre la mesa. ¿Sabes qué es esto? Zrenia pregunté. Nadie habló. Me incliné, bajando la voz a un susurro. Estos son los registros de cada centavo que tú y Juliet me robaron. La mano de Tessa voló a su boca, y la máscara compuesta de Cassandra se resquebrajó. Theo dio un paso vacilante hacia atrás, el color desapareciendo de su rostro. Mi abogada investigó todo. Continué, mirándolo directamente. Y adivina qué encontró. Su nuez de Adán se movió mientras tragaba con dificultad. Tu nombre, Theo. Su respiración se cortó. Incliné la cabeza. ¿Sabes lo que eso significa? Silencio. Di un paso lento hacia adelante. Significa que no solo te estabas acostando con mi esposa, estabas ayudándola a robarme. Y legalmente, eso te hace cómplice de fraude. Él retrocedió un paso. Cassandra se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso pulido. ¡Basta! Component placement. Su voz tembló, pero mantuvo la barbilla en alto. Estás haciendo un espectáculo de ti mismo, Damian. Nadie te tomará en serio si actúas como un niño despechado. Volví mi fría mirada hacia ella. ¿Estás preocupada? Ella resopló. No seas ridículo. Sonreí. Deberías estarlo, porque esto es solo el comienzo. Y entonces, con una sincronización perfecta, el timbre de la puerta principal sonó. Juliet se estremeció tan fuerte que casi derriba su vaso. Metí la mano en mi bolsillo, saqué mi teléfono y presioné un botón en la pantalla. La imagen de seguridad apareció en la televisión detrás de nosotros, revelando a 2 oficiales de policía parados en la puerta principal. La habitación se sumió en un silencio aturdido. Tessa jadeó. El rostro de Cassandra se volvió cenizo. Juliet, todo su cuerpo se paralizó de miedo. Sabía exactamente lo que estaba por venir. Juliet salió corriendo del comedor, apresurándose hacia la puerta. La dejé ir, porque no importaba lo que dijera. El daño estaba hecho. Cuando abrió la puerta de golpe, los oficiales la saludaron con expresiones impasibles. «¿Juliet Cole?», Zrenia preguntó uno. Ella vaciló, sus dedos apretando el marco de la puerta. «Sí. Tenemos una orden de arresto». El sonido que escapó de sus labios fue algo entre un jadeo y un sollozo. Theo se levantó de un salto, mirando de ella a los oficiales, el pánico destellando en su rostro. «Espera, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando?» Juliet se giró, su rostro retorcido por la desesperación. «Damian, no puedes hacer esto, por favor». Me levanté de mi silla lentamente, fijando mis ojos en los suyos. Ya lo hice. El oficial dio un paso adelante, esposando sus manos detrás de su espalda. Tessa dejó escapar un sonido ahogado de incredulidad. La boca de Cassandra se abrió y cerró, sus ojos abiertos de par en par por la conmoción. Las rodillas de Juliet cedieron ligeramente, su respiración entrecortada y frenética. «Por favor, Damian, haré cualquier cosa». Incliné la cabeza, mis labios curvándose en una sonrisa lenta y fría. «Eso es gracioso». Di un paso más cerca, inclinándome hasta que mis labios estuvieron a solo unas pulgadas de su oído. «Porque cuando necesité que fueras fiel, no hiciste nada». Su sollozo se liberó, crudo y destrozado. Los oficiales la llevaron hacia la puerta. Theo tropezó hacia adelante. «Espera, Juliet». «Oh, no te preocupes». Sonreí, volviéndome hacia él. «Eres el siguiente». Sus ojos se clavaron en mí, llenos de horror e incredulidad. Y así, el imperio que habían construido sobre el engaño y la codicia se derrumbó. Theo se quedó congelado en la puerta, su respiración errática, sus manos temblando como si quisiera agarrar a Juliet, salvarla de alguna manera. Pero no había salvación para ella. No esta vez. No para mí. «¿Qué diablos hiciste?» «Zrenia», susurró, su voz temblando. Di un paso hacia adelante, mi mirada nunca abandonando la suya. Hice exactamente lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Los oficiales sacaron a Juliet por la puerta, sus sollozos resonando por la gran casa que alguna vez había sido su reino. Ahora no era más que una ruina. La cabeza de Theo se giró hacia Cassandra y Tessa. ¿Ustedes sabían de esto? Los labios de Cassandra se separaron, pero por primera vez en toda su maldita vida,
No tenía palabras, ni comentarios manipuladores, ni indirectas pasivo-agresivas. Solo silencio. Tessa, sin embargo, se volvió hacia mí, sus ojos ardiendo con algo crudo y desesperado. «Bastardo», siseó, «acabas de arruinarle la vida». Dejé escapar una risa lenta y sin humor. «No, Tessa». Di un paso hacia ella, viendo cómo se encogía. Ella arruinó su propia vida. Ella apretó la mandíbula, sacudiendo la cabeza violentamente. «Podrías haberte ido. Podrías haber manejado esto en privado, Damián. ¿Por qué tuviste que...?» «Porque ella planeaba arruinar la mía». La interrumpí, sintiendo la ira hirviendo bajo mi piel, la profundidad de mi furia amenazando con devorar todo a su paso. «No tienes derecho a darme lecciones de moralidad, Tessa. No ahora, cuando te quedaste al margen y viste a tu hermana burlarse de mí durante años. No ahora, cuando la ayudaste a robarme». Sus labios se apretaron, sus ojos mirando a Cassandra en busca de apoyo. Pero Cassandra no se movió, porque sabía que yo tenía razón. El juego había terminado, y ellos habían perdido. Me volví hacia Theo, observando cómo la realidad de lo que estaba sucediendo finalmente se asentaba en él. Miró el coche de policía afuera, luego a mí, luego a las pilas de papeles sobre la mesa, pruebas de su participación en mi ruina financiera. Su rostro se tornó de un tono grisáceo enfermizo. «Damián, escucha. Deberías empezar a empacar», lo interrumpí, mi voz casi calmada, «porque muy pronto tu esposa va a descubrir exactamente lo que has estado haciendo a sus espaldas». Todo su cuerpo se puso rígido. «Naomi». Su voz se quebró. Ella no sabe». Sonreí oscuramente. «Oh, ahora sí lo sabe». Saqué mi teléfono y toqué la pantalla. En la televisión detrás de nosotros comenzó a reproducirse un video. Las imágenes de seguridad de Theo y Juliet, riendo, besándose, desvistiéndose, todo en mi hogar, en mi cama. Y lo peor de todo, Naomi lo estaba viendo en vivo. El momento en que su rostro apareció en la pantalla, lleno de lágrimas y devastación, Theo dejó escapar un sonido ahogado, todo su cuerpo derrumbándose sobre sí mismo. La voz de Naomi resonó a través de los altavoces. «Hijo de perra». Theo se volvió hacia mí, sus ojos abiertos de par en par, con algo cercano a la súplica. «Damián, por favor, no». Demasiado tarde. Hice un gesto hacia la pantalla, donde Naomi ahora enumeraba todo lo que le quitaría. La casa, los autos, la custodia total de sus hijos, la mitad de sus activos. Todo. La boca de Theo se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. No salió nada, porque sabía que estaba acabado. Tropezó hacia atrás, chocando contra una silla, su respiración entrecortada y jadeante, su mundo entero desmoronándose pieza por pieza. Di un paso más cerca, bajando la voz a un susurro. «Me quitaste todo, Theo», tragó con dificultad. «Ahora yo te estoy quitando todo a ti». Cassandra, que había estado extrañamente callada durante todo esto, finalmente habló. «Damián». Me volví hacia ella, levantando una ceja. Sus labios se apretaron, sus uñas perfectamente manicuradas clavándose en la mesa. «Si crees que esto ha terminado, estás equivocado. Crees que eres invencible ahora, ¿verdad? Solo porque expusiste a Juliet y a Theo». Sonreí. «Oh, Cassandra». Metí la mano en mi bolsillo y saqué un último sobre. Lo arrojé sobre la mesa frente a ella. Dudó. Luego lentamente lo abrió. Sus ojos recorrieron las primeras líneas, y luego se congeló. Su rostro se desvaneció de color, sus dedos temblaron, porque lo que sostenía eran pruebas de sus propios crímenes financieros, años de evasión fiscal, malversación, cuentas secretas en el extranjero. Me incliné, bajando la voz a un susurro. «Los ayudaste a robarme, Cassandra». Tragó con dificultad, su garganta trabajando. «Y ahora...» Incliné la cabeza, observándola desmoronarse. «Vas a pagar por ello». Ella me miró, y por primera vez en toda su vida tuvo miedo. Tomé mi chaqueta, tomándome mi tiempo mientras me la ponía. Toda la habitación estaba en silencio. Juliet se había ido. Theo estaba destrozado. Cassandra estaba pálida y temblando, aferrándose a los documentos como si fueran una sentencia de muerte. Tessa estaba sin palabras. Los miré a todos, mis labios curvándose en una sonrisa lenta y satisfecha. Esto fue divertido. Me volví hacia Theo, dándole una palmada en el hombro.
Él se estremeció. Nunca deberías haberte acercado a mi esposa. Luego, a Cassandra. Nunca deberías haber criado a una hija como Juliet. Luego a Tessa. Y tú, me reí. Nunca deberías haber pensado que podrías salirte con la tuya. Me dirigí hacia la puerta, extendiendo la mano hacia la manija. Y luego me volví una última vez. Ah, y una cosa más. Sonreí, mi mano apretando la manija. Esto. Hice un gesto hacia la destrucción a mi alrededor, las relaciones destrozadas, las ruinas humeantes de su pequeño mundo perfecto, es solo el comienzo. Y con eso, salí. No miré hacia atrás. Salí de la casa de Cassandra, dejando atrás un páramo ardiente de su propia creación. El aire frío de la noche me golpeó como un nuevo comienzo. Y por primera vez en años, me sentí libre. No más mentiras, no más manipulación, no más ser su tonto. Pero mi venganza no había terminado. Esto era solo el comienzo de su caída. A la mañana siguiente, las noticias impactaron como una ola gigante. Juliet había pasado la noche en la cárcel, y aunque la riqueza e influencia de Cassandra podrían haberla sacado bajo fianza, ya no era intocable, porque lo que ella no sabía era que había enviado copias de cada pieza de evidencia a las autoridades. Fraude bancario, evasión fiscal, robo. Y así, Cassandra, la reina intocable, ahora era la investigada. Theo, su mundo entero colapsó de la noche a la mañana. Naomi presentó el divorcio de inmediato, llevándose todo. La casa, los niños, la mitad de sus finanzas. No se detuvo allí. Le contó a todos, sus amigos mutuos, sus compañeros de trabajo. Para cuando Theo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya lo habían despedido de su trabajo, sin querer que el escándalo se asociara con su empresa. Y Juliet regresó a casa al día siguiente. Pero no era la casa que había planeado robarme, porque, para cuando regresó, las cerraduras habían sido cambiadas, sus tarjetas de crédito congeladas, su acceso a nuestras cuentas revocado. No tenía nada, absolutamente nada. Se presentó en mi puerta esa noche, su rostro manchado de rímel, sus ojos vacíos de desesperación. No la dejé entrar. «Damian, por favor», suplicó, su voz quebrada. «No puedes hacerme esto». Me apoyé en el marco de la puerta con los brazos cruzados. «Tú te lo hiciste a ti misma». Ella sollozó, sacudiendo la cabeza. Estaba equivocada, ¿de acuerdo? Lo arruiné. No debería haber... La interrumpí. ¿No debería saber qué? ¿Acostarte con mi mejor amigo? ¿Robarme? ¿Reírte de ello? Su respiración se cortó. No lo dije en serio. Dejé escapar una risa fría y sin humor. «Oh, lo dijiste en serio, Juliet». Ella abrió la boca para suplicar, para manipular, para intentar exprimir una última onza de simpatía de mí. Pero yo ya había terminado. «Ya no vives aquí», dije simplemente. Su rostro se derrumbó. «¿A dónde se supone que debo ir?» Sonreí. «Ve con Theo». Su respiración se cortó. Todo su cuerpo se puso rígido, porque ambos sabíamos que Theo no tenía nada, y ella no quería a un hombre sin nada. Quería seguridad, poder, control, y lo había perdido todo. Por primera vez desde que todo esto comenzó, me miró no con arrogancia o crueldad, sino con miedo real, porque se dio cuenta de que yo realmente había ganado. Cassandra fue la siguiente. Los investigadores profundizaron en sus finanzas, descubriendo años de fraude oculto. Cuando sus activos fueron incautados, cuando las mismas personas a las que había sobornado y manipulado se volvieron contra ella para salvarse, se derrumbó. Su gran casa fue embargada, su reputación arruinada, y el círculo social que una vez gobernó le dio la espalda. Pasó de poderosa a impotente en un abrir y cerrar de ojos. Lo último que supe fue que había dejado la ciudad, mudándose a un pequeño y oscuro apartamento en un vecindario que alguna vez despreció. Ajustado, realmente. Theo intentó reconstruir. Consiguió un trabajo mal pagado, alquilando un pequeño y miserable apartamento. Intentó contactar a Naomi, rogando ver a sus hijos. Ella se negó. Los había traicionado demasiado profundamente. La última vez que lo vi, estaba sentado solo en un diner, mirando fijamente una taza de café. Un hombre que lo había perdido todo. Y no sentí pena por él, ni por un segundo. Juliet intentó una última vez. Me llamó, su voz pequeña y frágil. «Te extraño», susurró. No respondí, porque sabía la verdad.
No me extrañaba a mí. Extrañaba a quien solía ser. El pusilánime. El hombre que podía controlar. Y ese hombre estaba muerto. Colgué el teléfono, y por primera vez en años, me sentí libre. Sofía y yo nos mudamos a una nueva casa, un nuevo comienzo, lejos de las sombras de la traición. Ella floreció. Y yo, finalmente, aprendí lo que significaba estar en paz. No más mentiras, no más traición, no más Juliet, Cassandra, Theo o Tessa, envenenando mi vida. Solo yo y mi hija, construyendo un futuro sin ellos. Un futuro donde ya no era un tonto. Un futuro donde había ganado.